¿Tiene usted motivos para darle gracias? Amén. Bastante, ¿no? Motivos a ese único y verdadero Dios. Si a usted le preguntaran qué religión tiene o qué religión practica, ¿qué respondería usted? Ninguna. 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 Seguidor de Jesús. Nosotros no somos religiosos, sino somos seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, ninguna, porque somos seguidores de Jesús, seguidores de Cristo. Religión. Pero a nivel social le llaman a nuestras creencias religión. ¿Sí? Y la rotulan, ¿no? Religión católica, musulmán, evangélica, ¿sí? ¿Cómo? Budistas, mormones, testigos de Jehová, adventistas, taoísmo, islamismo, en fin, religiones, ateísmo. En una plataforma donde estaba diligenciando la hoja de vida, hicieron esa pregunta: ¿qué religión pertenece usted? Y claro, entré en conflicto porque no es religión, es una relación, un caminar con nuestro Padre Celestial. Y ahí no daban esa opción. Daban la que por nombres, ¿no? Ahora, cuando hablamos de religión, estamos hablando entendiblemente aquella creencia inventada, elaborada por el hombre, por el ser humano, por el hombre. Por eso, lo que nosotros tenemos es una doble ligación. La palabra religión viene de esas dos definiciones: doblemente ligado a Dios, ¿sí? Y el título de lo que vamos a estar disertando, enseñando es religión o relación con Dios. ¿Cuál de esas? ¿Religión o relación con Dios? Y hoy vamos a solamente a tocar es religión como invención humana, como parte de la cultura. En la cultura aparecen creencias, tradiciones, costumbres, vestidos o vestuario, dialecto, comida, baile, folclore, ¿sí? Arquitectura o construcción, clima. Eso es en parte o plenamente por el hombre. Y le invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Jueces. El libro de Jueces resume el fracaso de la humanidad. El libro de Jueces, ya somos dos, mi hermano. Por eso si de pronto por algún leo un poquito impreciso, me ayuda. En Jueces capítulo 17, el libro de Jueces muestra el fracaso de la humanidad. Cada uno hacía lo que bien le parecía, sin tener en cuenta a Dios. Jueces capítulo 17 nos dice: las imágenes y el sacerdote de Micaías. Vamos bien, estamos ahí siendo unidos y dirigidos. Y dice así la maravillosa palabra de Dios: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba ¿cómo? Micaías. En la Biblia encontramos varios Micaías. Este Micaías tristemente no procedió correctamente. El nombre Micaías significa relacionado con Dios o llamado a Dios, pero no, este no. El cual dijo a su madre, ¿a quién? A la mamá: los 1100 ciclos de platas que te fueron hurtados, acerca de los cuales ¿qué? Maldijiste. Maldijo esta madre a quien le robó ese dinero.
y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está ¿en qué? En mi mano. En mi poder. Yo lo tomé, yo lo robé. Imagínense. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1000 siclos, 100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero ¿a quién? A Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaías. Y este hombre, Micaías, tuvo casa ¿de qué? De dioses, como un santuario, un templo. E hizo éfod, es decir, esa vestidura que utilizaban los sacerdotes. Y terafines, es decir, dioses domésticos, pequeños dioses e imágenes. Y consagró a uno de sus hijos para que fuese ¿qué? Imagínense, a uno de sus hijos. Eso es lo que vamos a hablar de religión. Sus sacerdotes. En aquellos días no había rey, ¿en dónde? En Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era ¿qué? Levita. Acuérdense que los levitas fue la tribu que fue separada ¿para qué? El servicio de Jehová. El sacerdocio, servicio de la casa de Dios. Y forastero allí, de donde estaba Micaías. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. La palabra ahí lugar ahí es satisfacer necesidad. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. Y Micaías le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías le dijo: quédate en mi casa. Acuérdense que la casa de Micaías es ¿qué? ¿Casa de qué? De dioses, un santuario. Y serás para mí, y será para mí padre y sacerdote. Ahora, ¿cuántos sacerdotes va a tener? 2. Y yo te pagaré 10 ciclos de plata por año, y vestidos y comida. Y el levita se quedó, es decir, aceptó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, con Micaías, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, imagínense. Y aquel joven le servía ¿de qué? De sacerdote personal. Y permaneció en esa casa de Micaías. Y Micaías dijo: ahora sé que Jehová me ¿qué? Porque tengo un levita por sacerdote. Tremendo, ¿no? La confusión espiritual en la cual se da una religión. Ahora, permítame escucharle a ustedes qué característica tiene una religión como invención humana. ¿Qué características tendrá? Ya tenemos una, que es invención ¿qué? Del hombre, del ser humano. ¿Qué otra? Les escucho. ¿Qué otra? Para que sea una religión y no una relación con Dios. Ellos establecen sus propios dioses. Dioses, muy bien. Imponen ritos, adoran. Ritos, establecen sus propios dioses, idolatría e imágenes, ritos
¿Sí? Y algo delicado es que hay momentos en que hacen sacrificios humanos, o sea, que van contra la vida o contra cosas, ¿cómo se llama eso? Absurdas, como absurdas que no caben Sí, así es. en la dignidad humana. Contra la dignidad, sacrificios humanos, ya sea en holocaustos, pero también de dedicación. O se inmolan. Sí, se autodestruye. ¿Qué más? ¿Qué otras características en una religión? ¿Qué otro? Que ellos creen que el hombre les puede perdonar los pecados acá en la tierra. Y Dios no le dio a ningún ser de la tierra ni de ningún lugar poder para perdonar pecados, sino Él. Se inventan una forma de salvación. Bueno, la religión también tiene una especie de sincretismo, ¿sí? Donde unen los dioses paganos con el Señor, con el Dios verdadero. Así es. Aquí encontramos que él menciona a Jehová, pero también los ídolos. Hace representación de sus ídolos, estatuas. Muy bien, representación. Aún doy fe de pasar eso antes de yo conocer las cosas de Dios. Sí. Pues porque ellos siempre usan imagen de Dios y nombran a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, gente y uno va, pero sí creen en Dios porque ve ahí una imagen o bueno, cuando uno no conocía las cosas de Dios, ¿sí? O ellos decían, o le dicen el nombre de Dios, lo nombran y siempre usan el nombre de Dios para engañar más a la gente, ¿no? Al ser humano. El engaño, muy Bueno, bien. aún en ese tiempo era muy común los serafines. Pequeños dioses. Era muy común los serafines. Si nosotros recordamos allá a Labán, se le perdieron los serafines. ¿Y quién los cogió? Raquel. Y eso era muy común porque en el momento Jacob no dijo nada, ¿sí? Porque era, en el contexto de ellos era común esa especie de terafines, de tener esos ídolos en los cuales ellos lo relacionaban con Dios, pero ellos lo tenían como un símbolo de prosperidad, como un amuleto. Bendecir, como un amuleto. Los dioses domésticos como amuletos, ¿no? Igual que hoy. Sí. Tiene un poco de muñecos y muñecas y eso, y pedazos de palos de yeso. Así es. Ahora, de lo que ustedes acaban de decir, podemos recoger. La religión tiene una característica. Es hecha por el hombre y centrada en el hombre. Y muchas basadas En el dinero, en el lucro. Muy bien. Sí, señor. Así es, mis amados. Ahora, ¿cómo identificar o conocer que estamos, si hablamos de religión, como en lo que a nivel social, político, ¿sí? La religión cristiana, ¿por qué estamos en la religión verdadera? ¿Por qué? ¿Qué hace que usted acepte y entienda que está en la verdad? Yo pues puedo opinar que cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, Él no tenía muchos lujos, Él no era, sí, o sea, no tenía muchas cosas materiales. Sí. Pienso que pues, la iglesia cristiana va por ese camino, no estamos llenos de lujos, como de pronto otras iglesias que se ven así, que son muy, ya digamos, ponen a las personas o los sacerdotes en un lugar ya casi que santo, cuando son personas como así es, para Jesucristo. así es, desplazan a Dios para darle más importancia a las añadiduras, al hombre, hacen culto al hombre y no a Dios. Muy bien. ¿Qué más? Y porque Sí. nosotros hemos creído y creemos en aquel que dio su vida por nosotros y que nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros lo tenemos a Él y por eso estamos en la verdad. Pero hay otra, en Santiago dice que hay una religión verdadera. ¿Cuál? Visitar a las viudas, a los huérfanos, El amor. y el amor.
amor. O sea que yo no sé, fue en Santiago que Sí. hubo una discusión ahí, Guardarnos dice, del mundo, de guardarnos sin mancha del mundo. y guardarnos Y a eso es lo que nos referíamos, a doble estar ligado a quién. Porque a Dios. dice que No o como fríos rito. o fríos o calientes. Muy bien. Los fríos nos vomitan. Así Entonces es. dice, wow, entonces todos pueden ser cristianos. Y mi hijo me hace esa pregunta, ¿cómo sé que es un verdadero cristiano? Digo, pues entonces eso no me ha puesto ni fríos ni tibios porque nos vomita, sino calientes. Y no olvidarnos que de hacer misericordia y bondad, y que nada, y aparte de nada hagamos con contienda o con vanagloria, sino con humildad. O sea, todo el tiempo nos toca ahí como que la palabra nos esté evaluando, revisando y limpiando. Entonces no olvidarnos de la hospitalidad, del extranjero, la viuda y el huérfano, sino que el amor. Maravilloso. De los deseos Sí, del mundo. del mundo. Mi hermano. Sí, en este momento en las cuales estamos pasando, Sí. la Iglesia Católica, hablemoslo, a Sí. nombre propio, que ya estamos para hablar con la verdad y nada más que la verdad. Estamos en momentos difíciles donde no podemos hablar con aguas tibias, sino lo que es, a tomar decisiones, porque Dios nos da, pero nosotros tenemos que aportarle todo. Nosotros tomamos decisiones. El Señor nos enseña a no fumar. Yo soy el que tengo que dejar el vicio de fumar. No es Dios. Él no me quita el vicio. Soy yo el que tengo que obedecer a Dios. Y hay una costumbre ahorita en los católicos, es que están aprendiendo todo lo de nosotros. Ahora hay una diferencia muy grande, es que todos los católicos adoptan la palabra, es que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Ya se acostumbran a eso, entonces están dormidos bajo esa palabra, Dios les bendiga pensando que tienen que verdadero y no es así. O el que cree en el Señor Jesucristo. Hay que leer la Biblia cada día más y ella nos sacará. Muy bien. Lo que ustedes acaban de compartir, podemos recogerlo en lo que encontramos y responde que la verdadera relación o religión es aquella que es perseguida. Perseguida. ¿Sí? Es aquella en la cual la sacan de los colegios, pero miren que sacan la Biblia de los libros, pero el Corán no. Los libros del hinduismo no. El yoga, que pertenece al misticismo de la India, no. A lo contrario, ahora lo plantean como parte de la educación física. El cristianismo es aquel que es perseguido por estar en la verdad en contra de la mentira. Mi hermano. Lo que pasa es que hay una cosa curiosa en nosotros los cristianos, que todavía somos orgullosos. Somos orgullosos y nos falta conocimiento de la palabra de Dios, que aún nosotros desempeñando cargos en el gobierno, hay evangélicos pastores que están dormidos, no hablan del evangelio, sino hablan de politiquería, hablan de negocios, hablan de vestir bien, por la paz y cada cuestión, menos de Dios. Yo que escucho mucha noticia, porque soy muy noticiero, y allá hay evangélicos, pastores y de muchas iglesias pudientes, y no les oye uno hablar de Dios para nada. No, se congracían. Exacto. ¿Sí? Y es lo que Santiago nos dice en el Santiago capítulo 4, versículo 4, la amistad con el mundo, es enemistad con Dios, con el sistema, ¿no? El sistema del mundo. ¿A quién agradamos? ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro, no? Es menester obedecer a los hombres antes antes que a Dios. que a los hombres. A los hombres. Ahora, en la lectura que acabamos de leer, en la cual yo estuve leyendo y ustedes me estuvieron acompañando, encontramos esas características de lo que es una religión creada por el ser humano. Y quiero ser preciso en ello. En primer lugar, encontramos, mis amados hermanos, en el versículo 1 y 2, que la religión se basa y se origina del miedo, o no en el temor, del miedo.
Miren esta característica bien demarcada en la cual ese tipo de religiones, sea en la musulmán, sea en este caso el taoísmo, sea el catolicismo que fue impuesto cuando llegaron aquí de manera violenta, el miedo. Y dice aquí, versículo 1 y 2, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron multados, acerca de los cuales, ¿qué dijo? Y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo los robé, yo los tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Micaías, al escuchar que la madre maldijo, tuvo miedo. Así es. ¿Ah? Cuando usted se esté aquí por temor al infierno, grave. Si aquí les predicamos, no, es que usted tiene que venir porque tiene que huir, no. Es porque Cristo, porque de tal manera nos amó. Sí, estamos, antes de que usted conozca el amor de Dios sin Cristo, ya usted está condenado. Ya está condenada. Ya está condenado. Y si usted muere sin Cristo, lo pierde todo. Hay que hablarles lo contrario. Ya usted está así, pero ahora Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Ahora, en la reverencia no es ese miedo al castigo, sino a ofender a Dios. Sí, hay consecuencias cuando usted y yo desobedecemos como hijo, la disciplina que nos habla Hebreos. Pero aquí nos habla de que Micaías dijo, mamá, es que yo no quiero esa maldición. Y luego, ¿qué hace esta mamá? La maldición la cambia en bendición. Preocúpese de un grupo que predica solamente bendición. No, usted va a estar siempre bien, su despensa llena, barriga llena, corazón contento. De su casa, de todo. No, tenemos un Dios que provee. Y cuando hablamos de proveer es porque a veces no tenemos. Y aún trabajamos y a veces hacemos cuentas y los números no dan. Pero Dios ahí se glorifica en lo mucho como en lo poco. Amén. Miedo. Usted no está aquí por miedo. Está por aquí como fruto, ¿sí?, del amor de Dios, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Por eso nuevamente lo que nos dice Romanos capítulo 8, ¿qué nos separará del amor de Dios? Del amor de Dios. Si usted cuando conoció a la que es su esposa o el que es su esposo, o cuando usted tuvo a su hijo, a su hija, y tuvo ese amor hacia ese ser que Dios le confió, y le duele cuando usted hace algo que lastima a ese ser que Dios le confió, cuánto más a ese que te amó primero y con amor eterno. Amén. Ahora, ese amor no nos excusa a la disciplina, hermanos. Si pecamos, vamos a ser reprendidos. Amén. Ahora, otra característica rápidamente es que la religión es permisiva, ¿sí?, en la cual se disimula, es decir, se evita hablar, ¿sí?, del pecado. ¿Sí se dieron cuenta que hizo la mamá? Lo bendijo. La pregunta es, ¿Micaías robó o no robó? Sí, porque de todas maneras robó. Robó. ¿Y qué hizo ella? Lo bendijo. Ahora, después debemos bendecir, pero él debió ser, venga para acá. Así, me alegra que hayas reconocido, te demoraste bastante, pero bueno, venga acá. Algo usted debe ahora restituir, corregir. Legalmente, penalmente, si una persona roba, aunque devuelva el dinero,
el delito fue hecho, la falta fue hecha. ¿Sí? De acuerdo que muchas veces, sea usted o sea yo, por curiosidad cogíamos la plancha, aunque no la prendíamos, y si la prendíamos nos quemábamos y la dejábamos caer, y se partió la plancha, la escondíamos, y tarde o temprano mi mamá o mi papá o alguien la buscaba, o ese vaso que mamá siempre guardaba para las visitas y se rompía, tarde o temprano iban a saber. Y por mucho que usted diga, mamá, yo te compro uno, y mejor, sí hizo el mal, sí hizo daño. Mis amados, preocupémonos cuando estemos en un lugar donde Dios no nos habla de mejorar, de crecer, de madurar, ¿sí? De madurar. Así como Dios, como recién nacido, nos cuida con leche, debemos también desarrollarnos y alimentarnos con alimentos sólidos. Así como la criatura la limpiamos, le colocamos pañales, llega un momento en el cual ya debe tener edad de no utilizarlo, sino de regular sus esfínteres, sus necesidades. Amén. Amén. Y dice la Escritura que esta madre fue permisiva, no le sucedió nada. ¿Conoce usted lugares en los cuales se predica de esa manera? Claro que sí. Sean religiones o sea también grupos cristianos, en la cual se da espaldarazos. Y no, venga acá, vamos, te voy a exhortar frente a esto. ¿Sí? Dios te ama tanto que no quieres que sigas de esa manera. Amén. Vamos rápido. También encontramos una tercera, y en el versículo 3, perdonen, en la última parte dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. No, hijo mío, lo que hiciste no estuvo bien. Y lo encontramos la manera permisiva en el versículo 3, y dice, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Imagínense. ¿Ah? Un dinero que no era el que ella tenía, sino el fruto de un robo. Ahora, cuando uno en la iglesia recibe dádivas, donaciones, uno le ora a Dios de dónde provienen esas donaciones. Si uno sabe que ese recurso no viene de manera correcta, ¿lo recibimos o no lo recibimos? Pues no lo recibimos, porque ya tenemos conciencia de que... Así es. No lo recibimos. ¿Se acuerdan cuando la ofrenda? ¿Se acuerdan la hipocresía, no? Del sumo sacerdote de Anat y Caifás, cuando Judas, ¿no? Iba a devolver las monedas que dijeron. Allá tú, esto es precio de sangre. Pero ¿a quién las ofrecieron primeramente? La religión, ¿no? Cuando ofrece milagros o vende milagros para que la gente vaya detrás de los milagros y no detrás de quien hace los milagros, el cual es Dios. O las indulgencias. Las indulgencias, claro, si usted hace esto, las puertas de los cielos van a ser abiertas. No, en ninguna manera, no es por obra, es por la única obra que hizo Cristo en nosotros. Avancemos. La tercera, la religión inventa instrumentos que visibilizan la fe en las personas. Es que yo tengo que ver para creer. El síndrome de Tomás, ¿no? Si no veo, no creo. Las fotografías, los ídolos, las imágenes, los santos, etcétera, ¿sí? Las estatuillas. Dice aquí que hubo una de fundición y una de ¿qué? De talla. La de fundición y la de talla tiene que ver con madera, pero cubierta con metal. Y la de fundición es plenamente de metal.
Hay hombres, y esto tiene un significado y no quiero extender. Esto tiene un significado. ¿Sí? Y nos dice aquí la Escritura que la religión lleva a eso. ¿Sí? Cuando habla de talla, tiene que ver con lo que decía aquí mi hermano y lo que decían ustedes. Cuando rendimos culto a la persona humana y no a Cristo como Salvador. A Cristo. En la cual vemos el metal, pero por dentro es algo natural, algo frágil, la madera. Y cuando ponemos la mirada en ese líder y ese líder cae, enseguida no buscamos de Dios porque nuestra mirada estaba puesta en el hombre y no en Jesucristo. La religión lleva a esto. Y cuando hablamos de metal, hablamos de recursos. Ahora, el problema no está en los recursos, sino cuando no reconocemos de quién provienen esos recursos. Jesús fue claro en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Debemos buscar primeramente el pan de vida y Él suministrará ese pan. Y Él lo hizo, multiplicó los panes, multiplicó. Amén. No podemos solamente buscar lo material, los recursos. Encontramos también un cuarto. La religión elige un lugar. ¿Se acuerdan? Versículo 5. Un lugar. Y dice, y este hombre Micaías tuvo casa ¿de qué? De dioses. Y luego habla de la vestidura sacerdotal, ese éfod, y terafines, recursos. Tienen un lugar. Llámenle mezquita, llámenle parroquia, llámenle templo. ¿Qué dijo Dios? Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando el tuvo David el deseo, Dios no le puso, David tuvo el deseo de construir un templo. ¿Qué le dijo? Yo no habito en templo hecho por manos de hombre. Y luego se lo repite a Salomón. Pero Dios permitió eso, ¿no? Porque la Biblia nos habla después en Hebreos que hay un templo que representa esas moradas. Hay cosas que Dios en su voluntad permite para un punto de encuentro, un referente. Luego encontramos en el tiempo de los reyes que ellos rendían más culto al templo que a Dios. Y luego en el tiempo de nuestro Señor Jesús, esa casa que sería llamada casa ¿de qué? De oración. La volvieron cueva ¿de qué? Ladrones. ¿Conoce lugares así? Sí. En la cual desde que tú entras te están pidiendo y dé para esto y que Dios te va a bendecir. Si usted da tanto, que si usted da la casa, que si usted da la llave del carro, que si usted... Huya de ahí, salga de ahí. Pase de largo, pero ore, Señor, saca, Señor, y rompe esa mentira, ese engaño. Encontramos, mis hermanos, ahí un lugar. Otros es el Tíbet, ¿no? Que es el monte Everest. Para ellos ese lugar, esa montaña, ese lugar. Y así encontramos. Vamos rápido también. Entonces hay una quinta característica. Eligen una persona, en este caso un familiar o alguien muy cercano, o una persona espiritual. ¿Se acuerdan? El versículo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es correcto. Versículos 5 y 7. El hijo de Micaías y luego el levita. Ahora, me va a tocar cortar. En Micaías, ¿sabían ustedes quién era ese joven levita? ¿Y por qué era una persona espiritual? Entonces buscamos a alguien que sepa de la escritura para colocarlo al frente o para que sea una persona que nos dirija. Y hoy en día, usted le dicen, ¿usted cómo traza bien la escritura? Mira, económicamente te vamos a dar este lugar, y en este lugar usted le vamos a colocar este grupo de personas, y en este lugar de personas que usted va a estar dirigiendo, pastoreando, enseñando, usted va a estar ahí adoctrinando, pero tiene que, acuérdese, ¿no? Recoger dinero, y eso se llama las multinivel.
Iglesias de multinivel. Y ese multinivel se ve en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, en la cual hay jerarquía. Hay jerarquía, y en la iglesia cristiana se ve eso. Multinivel. ¿Sí? Porque usted traza bien. Porque usted es hijo del pastor. No, porque usted estudió esto, porque usted viene de un abuelo. No, eso no tiene nada que ver. Dios llama, equipa, entrena, respalda, comisiona. Y miren lo que dice capítulo 18. ¿Por qué no, va a decirle a su hijo, hijo, aquí hay un levita? Voy a escoger mejor como sacerdote. Te había elegido como sacerdote, pero como tú no eres de una espiritualidad, de una formación, sí, estudiemos en seminarios, pero si usted no tiene el llamado, Dios. Miren quién era este joven levita. Quiero cerrar ahí. Capítulo 8, versículo 30, capítulo 18, versículo 30. Y dice: y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla de Micaías y Jonatán, hijo de quién? Y ese Gerson, hijo de quién? Él y sus hijos fueron ¿qué? De la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Este era nieto ¿de quién? Tremendo. Y vemos iglesias cristianas, este sí, este es nieto, este es bisnieto, o este no. Llamado. Hermano, eso es religión. Vamos a ver. Maravilloso Dios Santo de Israel. Aquí no estamos porque te buscamos, aquí estamos porque tú nos encontraste y nos buscaste primero. La religión, como muchas veces nos ha recordado el pastor John y muchos predicadores, es cuando el hombre busca al Salvador. Pero la relación es cuando tú buscas al hombre y provees el medio de gracia, no el medio de obras. Las obras de nosotros son infructuosas, no van a dar fruto. Te doy gracias por los hermanos y hermanas que tú estás preparando en esta iglesia. Gracias por el llamado a su liderazgo. Señor, que ellos en esa relación tengan la seguridad cuando prediquen, dirigidos por el Espíritu Santo, respaldados, Señor. Aquí no hay lugar de ningún espíritu de Micaías, ni espíritu de esa madre alcahueta permisiva, porque un día daremos cuenta a Dios si miramos a la derecha o a la izquierda y no a lo que tú quieres que corrijamos, Señor. Porque no estamos para hacer nuestra voluntad ni nuestra creencia, sino a Cristo crucificado y resucitado. Perdónanos si todavía nos falta, me falta mucho, Señor. Ayúdanos, Señor, para hacer esa iglesia sin mancha y sin arruga. Por tu nombre te lo pido. Señor, aquí estamos, un grupo de tus hijos e hijas que nos llamaste, nos comisionaste y nos estás llenando de tu palabra. Señor, quita toda duda, todo temor, toda distracción, Señor. Gracias, Señor. Gracias por las familias que están agregadas a este lugar, que hace parte de esa iglesia que tú estás formando. Sabemos que tú eres el centro de esta iglesia, Señor. Tú eres el centro, tú eres el más importante. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, mis hermanos.